Buenos días, jóvenes, espero se encuentren muy bien. Hoy daremos inicio al tercer corte y para ello estamos teniendo el día de hoy, lunes 8 de julio de 2024, el primer encuentro. Comentándoles que el día de ayer hubo altibajos de electricidad y de hecho esta mañana también, por eso estamos un poquito retrasados con el tiempo. Tenemos unos 15 minutos de diferencia, me dispensan ustedes, pero ya eso escapa de mis manos. Lo importante es que estoy aquí con la intención de servirles, de dejarles una información que tiene que ver con esta última unidad, que es la unidad 4, titulada Aplicación de las teorías generales de sistemas. Vamos a compartir pantalla con la intención de realizar lo mismo que hacemos al inicio de cada una eh, perdón, de cada una de las reuniones, de los encuentros, para dejar, ¿verdad?, constancia de que lo estamos pues haciendo. Vamos a compartir, como les decía, pantalla. Utilizamos la correspondiente presentación que va a permitirnos transmitirles todos estos conocimientos y tener una conversación amena acerca de la unidad 4, del inicio de la unidad 4 como tal. Entonces, bueno, vamos a como tal, vamos a usar nuestro imprimir pantalla y bueno, vamos a Paint, un segundo, que ya vamos a guardar esta imagen. Para iniciar la charla. Perdonen ustedes, de verdad, como les decía, pero los problemas que son de tipo técnico que escapan de mis manos, no, de hecho, si se darán cuenta, se reprogramó, por ello la reunión con la intención de prestarles el mejor servicio posible, eh, dejarles el conocimiento en el momento adecuado y que ustedes tengan la posibilidad de ingresar acá a la, al, al Zoom, conectarse a la reunión. Terminemos entonces de realizar esto. Vamos a guardar, vamos a cerrar y luego vamos a volver a entrar para poder ver si de verdad se guardó la imagen como tal. Sí, por acá la tenemos, no hay ningún problema, entonces vamos a salir y bueno, vamos a dar inicio a la charla. La agenda que vamos a trabajar hoy es una pequeña introducción, luego vamos a hablar como tal de la organización, de su concepto, tipos, características y elementos. Vamos a verla desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, la vamos a ver como un sistema, luego posteriormente vamos a dar algunos ejemplos y por último vamos a finalizar con la conexión que tienen las organizaciones con las teorías generales de sistemas y ver cómo internamente ella posee SIG. ¿Qué es SIG? Sencillamente sistemas de información gerencial y van a estar definidos como tal. Muy bien, por último realizaremos el cierre. Vamos a empezar entonces recordándoles que la primera unidad tenía que ver con todo lo correspondiente a teorías generales de sistemas, como el científico, el investigador, el biólogo, Bertalife,
con un enfoque de tipo sistémico, pensamiento holístico, sistémico, viendo el sistema como la unión de partes de elementos que se interactúan y consiguen un fin. Comentó que estas teorías generales del sistema lo que perseguían era el estudio de los sistemas y posteriormente muchas otras aportaciones de otras personas conllevaron a que se tuviera una visión como tal sistémica, es decir, que hubiera participación de diferentes ciencias y que todas esas ciencias manejaran las mismas terminologías para poder hacer el estudio de los sistemas en base a sus comportamientos, los cuales no necesariamente siempre son los mismos y se pueden explicar desde un solo punto de vista, sino pudiera ser a nivel de la psicología, a nivel de la biología, a nivel de la economía o diferentes ramas. Posteriormente a ello hicimos la clasificación de los sistemas, que eso fue en la unidad 2, de las definiciones, las características, las propiedades que tenían. Luego pasamos a hablar de cómo se puede evaluar un sistema, vimos lo que era un sistema de información, vimos también sistemas de comunicación, como los sistemas de lenguaje hablado, cómo pueden ser evaluados, se pueden evaluar como caja negra, donde se conocen sus entradas y sus salidas, y lo que nos interesa es ver cómo se realizan los procesamientos para a través de esta entrada producir esta salida. También vimos la técnica del mago de Oz dentro de la comprensión y evaluación de los sistemas de lenguaje hablado. Vimos también que esto se podía medir, se podían realizar diferentes tipos de mediciones, las cuales recordemos que las mediciones son cuantitativas, pero también podemos hacer estudios de evaluación cualitativa, y con las cuantitativas pues estamos hablando de cantidades. Vimos también dentro de la evaluación que cuando hablábamos de un sistema de información, lo ideal era hacer ese estudio, ese enfoque, esa evaluación, ese juicio de valor desde el ámbito de su ciclo de vida, dado por el ingeniero Poveda como inicio, ¿verdad? Eh, Teníamos el inicio que tenía que ver con la identificación de requerimientos, tenemos por allí después el diseño, posterior el desarrollo, luego la implantación y luego el seguimiento. Eran 5 de las fases o los aspectos que tomaba en consideración el ingeniero Poveda, y que nosotros dentro de ello hacíamos el estudio correspondiente. Ya ahorita la última unidad tiene que ver con la aplicación de las teorías generales que anteriormente hemos visto en todos los demás cortes, y lógicamente nos van a permitir hacer el cierre de esta asignatura. Quiero destacar el por qué nosotros tomamos o le damos gran importancia a la aplicación de las teorías generales y sistemas en las organizaciones. Bueno, porque nosotros, los individuos, el individual, nosotros somos sistemas. Y como sistemas tenemos necesidades. Y cuando vamos a cubrir nuestras necesidades, diariamente acudimos a qué cosa? A diferentes tipos de empresas u organizaciones. Les vamos a dar un ejemplo rápido. Por comentarles y decirles que estos problemas técnicos tienen que ver con qué cosas, con los vaivenes, los altibajos de electricidad que se generan en nuestro país, motivado a que tenemos un sistema eléctrico que no es del todo eficiente porque han habido fallas por cuestiones de mantenimiento. Entonces ya tenemos allí un sistema que es el sistema que es empresa corporate, que es empresa pública. Pero si nosotros hablamos de nuestra alimentación, tenemos que ir a un supermercado, a una panadería, a una carnicería, depende si el supermercado tiene venta de verduras, frutas, hortalizas, tiene panadería. Ejemplo, acá en Mérida hay diferentes empresas
en el ramo de la comercialización, como por ejemplo el garzón, pues entonces iríamos solamente al garzón. Obviamente eso depende de los precios que se manejen en el mercado y de la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos hablando a nivel de salud, nosotros tendríamos que ver o decir que tenemos que acudir a una farmacia para comprar los medicamentos que requerimos si hemos tenido un malestar específico, o supongamos, hablemos de una infección urinaria, son ejemplos. Necesitamos ver lo que el urólogo o el nefrólogo, depende en qué área nos trataron y cómo fue afectado nuestro riñón, nos ha enviado. Entonces acudimos a la farmacia. Y previamente a eso tuvimos que haber ido a un hospital, a un ambulatorio, a una clínica para que nos atendieran. Tenían que habernos hecho exámenes de sangre, de orina y heces, que son los básicos. Y bueno, en esa revisión que hizo el médico, no solamente a nivel físico, sino también de los exámenes básicos, pues él concluyó que teníamos una infección urinaria, por decir algo. Sin embargo, veamos el enlace. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que acudir también a un laboratorio clínico para poder hacer esos estudios, esos exámenes básicos que son hematología completa, orina y heces. ¿Bien? Entonces, si nos ponemos a ver de lo que estamos hablando, obviamente que estamos rodeados de sistemas y que esos sistemas, muchos de ellos son llamados organizaciones. Entonces, por ese motivo es muy, muy importante que desglosemos nuestra agenda sobre la base de lo que es una organización, qué tipos conocemos, cuáles son las características, sus elementos, la veamos desde el ámbito de la teoría general de sistemas como organización vista como sistemas, a través de ejemplos que vamos a ir viendo y hagamos la interconexión con esas teorías generales de sistemas y con lo que ellas tienen, que son los sistemas de información gerencial. Por último, realicemos el cierre de esta conversación o encuentro. Bueno, no digamos más, vamos a empezar. Por aquí tenemos una definición de lo que es una organización y podemos ir desglosando cada uno de ellos. Vemos un ejemplo aquí claro. Estamos hablando de un banco. Los bancos pueden ser públicos o privados. Acá en Venezuela tenemos, valga la redundancia, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, que pertenecen al gobierno, son públicos. Y tenemos otros que son privados, como el Banco Provincial, Banesco, Mercantil. Existen otros tal vez que escapan en este momento, pero lo que estamos dando es ejemplos. Entonces tenemos una banca que es pública y una banca que es privada, ¿sí? Bueno, y les coloco el ejemplo porque un banco es una organización. Veamos entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos un conjunto de personas que realizan actividades coordinadas utilizando recursos para alcanzar un fin. Eso como tal es la definición, una de las tantas definiciones de lo que es una organización. Y por acá podemos leer que son creadas por varias personas, es decir, se fundaron, se crearon, sus propietarios, digámoslo así, pueden ser una o varias personas que tuvieron la intención de crear esa empresa con un fin determinado y que esas personas ocupan cargos o jerarquías a su vez que están influenciadas o van a ser rodeadas por un entorno. Vamos a ver el análisis de cada una de las palabras que componen esta definición con diferentes ejemplos. Si nosotros decimos que las organizaciones están constituidas por un grupo de personas, eso es cierto. ¿Por qué? Porque las personas tendrán diferentes jerarquías y diversas responsabilidades. Vamos a ver el ejemplo. Si estamos hablando de una escuela, el director es la máxima autoridad. También vamos a tener otras personas que están por debajo de esta jerarquía, es decir, en un segundo nivel, como por ejemplo el subdirector. De hecho, en la constitución del Instituto Politécnico Universitario Santiago Mariño, nosotros tenemos una organización que tiene que ver con la parte directiva
Luego hay un área que se llama coordinación académica o subdirección. Posteriormente tenemos las diferentes coordinaciones que se encargan de eh, cada una de las escuelas. Está el área de sistemas, está el área de sistemas electrónica, eléctrica, unido. Por otra parte, en el caso de la ampliación a la cual pertenezco, tenemos un jefe de escuela de las escuelas que tienen que ver con arquitectura y ingeniería civil, y por el otro lado están las otras ingenierías que son química, agronómica, ¿verdad? Ingeniería de mantenimiento mecánico está para el lado de el jefe que tiene que ver con sistemas, y así están divididas en tres coordinaciones. Y debajo de todos estos niveles está la parte profesoral, está en la parte administrativa, está la parte obrera. Y ustedes se enlazan con nosotros a través de, como tal, como usuarios del Instituto Politécnico Universitario Santiago Mariño, visto él como tal, como prestador de un servicio privado que tiene que ver con formación para la excelencia a nivel educativo. Ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vemos también que esas actividades que cada una de las personas que conforman una empresa requiere del uso de recursos. Si nosotros estamos hablando de un supermercado, hay empleados. Tenemos el cajero, tenemos el que organiza los estantes, tenemos a un contador, a un aseador encargado de las verduras, si existe allí en ese sitio una zona para las verduras en ese supermercado. Pero lo importante es que cada uno de ellos realiza una actividad y emplea recursos diferentes. Si hablamos del carnicero, pues el que va a utilizar los freezer, las heladeras, digámoslo así, para que sus recursos, su materia prima, que son los diferentes tipos de carnes, estén bien conservadas. También necesita utilizar mesones, cuchillos, afiladores, balanza, peso, bolsas, para prestar un buen servicio. En cuanto a la parte que tiene que ver con decir que son creadas por una persona o un grupo fundador, si nosotros ponemos como ejemplo un teatro, puede estar fundado por un grupo de actores. Una panadería puede ser producto de la unión de varios familiares. Un hospital, digamos más bien una clínica, porque es privado, por un grupo de médicos, por un conjunto de médicos que unieron sus capitales y fundaron ese ente prestador de servicios de salud, y así sucesivamente. Entonces, hablando acerca de los fines que se persiguen, si nosotros estamos hablando del banco, pues la finalidad es que los usuarios que haya el manejo de dinero, y que los usuarios vean eh, que su dinero está siendo bien administrado, manejado, guardado, y a la vez que pudiera ser que le ofrece políticas el banco como tal de por el uso del dinero, pues un interés específico a nivel mensual o a nivel anual. Si nosotros hablamos de, de una escuela, sencillamente la escuela va a cubrir una necesidad que tiene que ver con la formación a nivel educativo, preparación, formación integral del ciudadano, del individuo en sus diferentes etapas. Si estamos hablando de escuela, es solamente en la básica, entonces es a nivel de prestación de servicio educativo, el cual ya habíamos dicho que puede ser público o puede ser privado. En el caso del Instituto Politécnico Universitario Santiago Mariño, presta un servicio privado. Pero si nosotros hablamos aquí en Mérida, la Universidad de los Andes presta un servicio público. Si hablamos de Caracas, la Universidad Central de Venezuela presta un servicio público. También tenemos la Universidad de Oriente, la Universidad de Carabobo, tenemos la Universidad de Zulia, y así sucesivamente, cada una de ellas en sus diferentes ámbitos, bien sea público o privado,
la intención es dirigir a formación a nivel educativo, preparación del individuo como tal en la parte profesional. Si nosotros hablamos de un hospital, obviamente lo que va a preocuparse por el bienestar del individuo, por su salud. Y si hablamos de un supermercado, bueno, la intención del supermercado es brindar víveres, alimentos a una comunidad específica. Ya hemos visto como tal el concepto de organización, ahora vamos a verlo desde el punto de vista de su significado, de lo que tiene que ver con la palabra organizar, porque la organización es el efecto, la acción. Entonces, es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles, bien sean materiales, humanos, tecnológicos, con la realización de funciones mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. Eso como tal es otra definición de organización y podemos ver que hay diferentes tipos de organizaciones, las tenemos formales, informales y las tenemos también de tipo social. Si nosotros hablamos de tipo social, pues el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño es una organización social. También como tal es formal. ¿Formal por qué? Porque persiguen un fin específico y están evolucionando dentro de un servicio que es privado, es pago como tal, también es formal. Eso no quiere decir que las informales no presten un servicio a la comunidad. Lo que quiero decir es que ya están constituidas como tales porque el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño presenta una formalidad porque presenta un registro, fue registrado. Sus fundadores lo registraron y está dentro o pertenece al Ministerio de Educación. Si nosotros vemos la organización como sistema, prácticamente lo que podemos decir es que es vista como una unidad social, intencionalmente construida y reconstruida para lograr objetivos específicos. Eso depende de qué tipo de organización estemos hablando. Y esto va a encajarse o va a encajar con conceptos que hemos visto anteriormente desde el punto de vista de sistemas. Entonces vamos a ver cómo la organización puede ser vista más como un sistema abierto que como un sistema cerrado, sabiendo que un sistema cerrado es aquel que prácticamente no intercambia energía con el medio, mientras que el abierto sí intercambia interna y externamente energía y materiales con su entorno. Vamos por acá a hablar de otros aspectos que tienen que ver con una organización. Nosotros sabemos muy bien que tenemos organizaciones que tienen un fin, ya hemos dado los ejemplos, dimos el del hospital o de los institutos que tienen que ver con la parte institutos de que prestan servicios de salud. Entonces la intención o la finalidad es esa. Tenemos al Seguro Social, tenemos aquí en Mérida Hospital un Instituto Autónomo Universitario, Universidad de los Andes, perdón, el IHULA. Tenemos también clínicas, diferentes clínicas, tenemos la clínica del niño, tenemos la clínica Mérida, esos son entes privados, ¿verdad? El hospital clínico también, que queda por acá por las parte de el Carrizal A, Carrizal B creo que es, y así sucesivamente. Entonces, la importancia ya la habíamos hablado al inicio. ¿Por qué? Porque nosotros formamos una sociedad y como tal tenemos ciertas necesidades y pues necesitamos de esas empresas para poder subsistir como tal. Si nosotros hablamos de una empresa, no podemos olvidar que esta empresa tiene una estructura organizacional en la cual cada una de las personas realiza una actividad determinada
Pero también no podemos olvidar que las empresas están o van de la mano con la tecnología, bien sea porque utilizan redes sociales, bien sea porque utilizan eh, redes como tal desde el punto de vista de redes LAN, ¿verdad? WAN, depende, para poder compartir recursos, que sería cuando tenemos conectados varios equipos a una red específica y varios departamentos o usuarios están empleando el mismo sistema de información, digámoslo así, o en su defecto porque utilizan Internet y comparten recursos. Por otra parte, toda organización como tal se rige por un proceso administrativo, el cual tiene las fases que no sé si las conocen, pero son planeación, organización, dirección, ejecución y control. Básicamente esto nos va a permitir que esa empresa labore, maneje, trabaje, porque una empresa no puede ir a la deriva, tiene que haber planeado cuáles son sus objetivos, a su vez qué metas persigue, cuál es su misión, cuál es su visión. Por otro lado, debe estar organizada con la intención de que los recursos que tiene, tanto materiales como humanos, se mezclen para poder realizar los diferentes tipos de funciones, que haya procesamiento de la información y que al final los resultados obtenidos sean comparados con los planeados y en base a ello tomar decisiones que pudieran ser mejoras para la organización. Entonces podemos ver claramente que existen diferentes aspectos dentro de una organización y que como tal, más adelante vamos a ver que podemos hablar de una organización como la unión de dos subsistemas, pero vamos a seguir acá hablando de las características. Hay reglas que seguir dentro de una organización, hay principios, hay conductas de cada uno de sus empleados que son recurrentes. Toda empresa produce y transmite tecnología. A su vez son indicadores de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque las empresas se van creando o van teniendo digamos, un periodo de vida en función de el momento en el cual se vive, en el momento en el cual fueron creados. Recuerden que ahorita, hoy día, las redes sociales, la tecnología, desde el punto de vista de inteligencia artificial, eh, es el boom, así como a nivel económico hablábamos del Bitcoin, hablamos de digamos, las monedas digitales. Entonces, cada uno de esos parámetros que están allí en el medio ambiente hace que se creen nuevas formas de uniones de personas para formar empresas que no hará nada después de la pandemia. Vimos que trabajaban desde a nivel remoto, pues, porque no se podía tener contacto porque había eh, estábamos en confinación en nuestras casas. Si nosotros hablamos también de la empresa desde el punto de vista organizacional, es necesario que la empresa, pues sus partícipes, las personas que la conforman, creen interacción, no solamente entre ellos mismos, sino también con el exterior. Y para ello, pues tenemos acá claramente que cada una de las personas va a tener una jerarquía y esto se va a ver visto en la estructura organizativa que es llamada organigrama, en donde pudiéramos ver a la empresa conformada por diferentes departamentos. Entonces, si hablásemos del primer aspecto que tuviéramos que tomar en cuenta de la organización como sistema, pudiéramos ver que no podemos hacer el estudio de una organización por separado. Y esto es lo mismo que plantea la teoría general de sistemas, que un sistema es un todo, una unión de partes que logran o persiguen un objetivo. No podemos hacer el estudio de manera aislada porque se rompe la interconexión, se aíslan el flujo de datos, la interconexión, cuáles son las entradas, cuáles son salidas.
Entonces se debe hacer el estudio de manera global. Vamos a pasar por acá a otra diapositiva y aquí podemos ver cómo podemos ver la empresa como o la organización, una organización como un sistema, porque recordemos que habíamos visto elementos básicos que conformaban un sistema en donde nosotros hablábamos de entradas, transformación y resultados y a su vez retroalimentación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que una empresa tiene como entrada recursos, información y energía. El procesamiento son los diferentes métodos a través de los cuales esas entradas van a ser transformadas, ¿verdad? Y en cuanto a los resultados, no van a ser sino más que las salidas esperadas. Si nosotros estamos hablando de una empresa, conocí una empresa que se llamaba Indomax. En esa empresa trabajó mi padre como gerente de producción y allí el resultado final tenía que ser producción de mangueras petroleras, de pisos para eh, sistemas de transporte, que eran los pisos estos negros que ustedes pueden ver. También se producían otros artículos que eran como mangueras para jardinería, de menor grosor, de menor, sí, espesor, es la palabra adecuada, espesor. Y también se producía algo que se llamaba corbuche, que en ese momento se empleaba para forrar el cable que venía, que se colocaba a la base de la plancha. Corbuches también, fabricaban corbuches porque todo estaba hecho a base de goma, en donde, bueno, había un proceso específico, un proceso de producción específico, pero esos eran sus resultados. Y en cuanto a la retroalimentación, ¿verdad? Esa retroalimentación tiene que ver con cómo, si en la parte inicial la empresa planificó unas metas, supongamos que fueran a nivel mensual o quincenal, producir y vender, porque no es nada más el producir, sino también el vender tanta cantidad de artículos, qué tan cierto o no, qué tan lejos, qué tan cerca estamos de lo que se había planificado. Sobre la base de ello, y no solamente de ello, de un control de calidad en donde me pueda decir que esos productos son óptimos para que sean usados por ese usuario y que ese usuario tenga la certeza de que los productos van a servirles para el fin que fueron creados, que van a ser duraderos en el tiempo. Entonces hablamos de un control de calidad en donde los artículos hayan sido previamente probados. ¿Bien? Entonces se hace una comparación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. Sobre la base de ellos se toman decisiones a nivel gerencial para realizar cambios que eso van a generar nuevas entradas y por lo tanto nuevos procedimientos y por ende los resultados que en realidad sí se esperan. Esto es visto ya la empresa como un sistema de qué tipo, abierto. ¿Y por qué se habla de sistema abierto? Porque tenemos que hay un entorno que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la legislación, con la parte política, la parte económica, la parte de competidores, el mercado, digamos, el mercado de oferta y demanda, con los clientes, con los posibles clientes potenciales, con diferentes aspectos económicos, sociales, culturales, en el momento en que se está viviendo. Entonces ellos pudieran o no afectar la condición país. Creo que es más que claro que nosotros lo hemos venido viviendo en toda esta etapa, en donde hemos visto cómo fluctúa hoy lunes el precio del dólar. Nosotros dependemos, aun cuando la moneda es bolívares, nosotros dependemos del dólar. En el caso de ustedes pagan al dólar cotizado por el Banco Central de Venezuela. Pero muchas otras empresas, aunque lo
entre comillas, lo legal es trabajar con el Banco Central de Venezuela, eso no se cumple. Porque tenemos eh, dos tasas de cambio y sobre ellas vamos viviendo. La del Banco Central de Venezuela, que es a nivel público, y la privada, que es, perdón, no privada, sino que es llamada paralela, que fue creada de manera paralela, que es el dólar paralelo. Y hay una pequeña diferencia, una fluctuación, una diferencia entre estos dos tipos de cambio. Y eso lo vivimos a diario. Vamos a un supermercado, a una farmacia, y lo más probable es que a usted, bueno, que le dan los dos tipos de precios, no uno solo. Aun cuando la moneda que se maneja en Venezuela es el bolívar. El bolívar como oficial. Sin embargo, en el mercado se trabaja con dólares. Sabemos muy bien que está el impuesto, el IGTF, cuando las transacciones son hechas en dólares, para supuestamente darle mayor valor a la moneda venezolana. Vamos a seguir acá con otro ejemplo. Nosotros podemos ver que esta empresa a nivel inmediato tiene alrededor proveedores, clientes, competidores, grupos de presión y gobierno. Pero a nivel, perdón, a nivel inmediato, perdón, tiene proveedores, clientes, gobierno, competidores y grupos de presión. Pero a nivel mediato, es decir, un poquito más amplio, tenemos aspectos económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y a nivel global que pudieran estar afectando. Yo pudiera decir que si nosotros hablamos a nivel global, podemos hablar del cambio climático. Si nosotros hablamos a nivel político, pudiéramos hablar de, acá en Venezuela van a haber prontas unas elecciones de los diferentes partidos de gobierno que están optando para la candidatura, perdón, ya hay candidatos presidenciales para optar a la presidencia de la República y a los diferentes cargos que ello conlleva. Si nosotros hablamos a nivel tecnológico, lo que estábamos diciendo, inteligencia artificial hoy en día es el boom, redes sociales ya lo sabemos, Instagram, Telegram, Messenger, bueno, diferentes tipos de tecnologías. Si hablamos a nivel sociocultural, bueno, cada una de las sociedades vive un momento determinado y por ende y por tanto esto va a depender de su cultura, de sus principios, de su ética, de sus valores, de sus costumbres, eh, y esto va a afectar a la empresa como tal. También a nivel económico tenemos el mercado de la oferta y la demanda. Tenemos diferentes aspectos, ámbitos a nivel nacional en donde se mueven las empresas. Algunas a nivel de como institutos de prestancia de servicio de salud, otros de servicio educativo, otros de comercio, bien sea para compra de bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo propiedades, y así sucesivamente. Si estamos hablando de adquisición de alimentos, si estamos hablando de adquisición o compra de bienes de lujo que tienen que ver con carros, eh, diferentes empresas. Les di el ejemplo completo. Entonces acá se puede ver cómo para una empresa sus clientes representan a un entorno específico que forma parte del llamado entorno inmediato, ya que los clientes interactúan, vienen de afuera, no están dentro de la organización y vienen e interactúan con la empresa, creando o no nexos o lazos comerciales. Si nosotros hablamos del entorno inmediato, podemos tener el ejemplo de la parte global o parte económica, dependiendo de que sea, y también va a generar, ese entorno también va a generar o a afectar en una mayor o menor medida a la empresa y su funcionamiento. Por acá, antes de finalizar, ya estamos prontos a finalizar,
podemos ver que esta unión de personas lo que me quiere representar o lo que quise representar con ello fue que una empresa es un sistema social. ¿Por qué? Porque las empresas están inmersas dentro de una sociedad y la sociedad no es más que la conformación de grupos de personas. Obviamente, si la empresa la conforman personas, también la empresa forma parte de la sociedad, es sociedad. Aquí hablamos de algo que tratamos en unidades anteriores que tiene que ver con el enfoque de Tavistock. Recuerdo que ahí se hablaba de estudios que se realizaron en la universidad en Londres, donde este enfoque lo que permitió fue hacer el estudio de la influencia que tenía que ver las minas y las minas de carbón y esas empresas como tal en cuanto a qué cosa, a la situación laboral. Entonces, visto esto, lo que arrojó como tal o lo que dejó fue un hallazgo y tenía que ver con ese enfoque en el cual una empresa se ve como un sistema sociotécnico, es decir, conformada por la unión de dos subsistemas, el subsistema social, ¿verdad? Y el subsistema tecnológico. Entonces, en el subsistema social se encuentran las personas con sus valores, sus actitudes, sus compromisos, experiencias e ideas, las cuales gestionan, dinamizan y dan vida al subsistema tecnológico. ¿Por qué dan vida al subsistema tecnológico? Porque ellas son las que se encargan de utilizar máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, instrumentos que serían llamados tecnologías duras, porque se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden medir, se pueden ver. Y a su vez emplean métodos propios o procedimientos de trabajo, tareas que serían a nivel abstracto, serían tecnologías blandas, no las puedo tocar, no las puedo ver. Y le dan vida como tal a la organización. Eso es vista la organización como un sistema. ¿Qué tipo de sistema? Sociotécnico. Pero también podemos ver a la organización como un sistema complejo, ya que está conformado por diferentes, digamos, dependencias, por diferentes subsistemas. Ejemplo, el cuerpo humano, que ya lo hemos visto muchas veces, tenemos al cuerpo humano visto como qué cosa, como la unión de sistemas. Tenemos sistemas llamados como tal así a nivel biológico. Tenemos el aparato digestivo, el aparato reproductor, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema circulatorio. Tenemos no solamente aparatos, también tenemos órganos que forman parte de esos aparatos. Entonces allí es donde se mezcla la complejidad. Cuando un médico va a ocultar a una persona, la va a evaluar físicamente, no solamente hace la evaluación física, sino que también necesita ver el chequeo de los exámenes básicos que son de los electrolitos, fluidos corporales, y entonces utiliza qué cosa, los exámenes de sangre, de orina y de heces para poder establecer un diagnóstico previo acerca de lo que pudiera o no en base a lo que percibe de la persona, a cuáles son los síntomas que ella tenga y pueda establecer un diagnóstico correspondiente sobre la base de otras personas que han sido tratadas y su experiencia propia. Entonces no puede ver al individuo como algo aislado. Fíjense que cuando se trabaja con exámenes de orina, de heces y de sangre, estamos hablando de diferentes fluidos corporales. En caso de heces y orina van a formar parte de nuestro sistema excretor. ¿Sí? Excretamos o expulsamos a través de orina y heces, sin olvidar que, bueno, tenemos otros medios de expulsar toxinas, como lo es el sudor. Sin embargo, cuando estamos hablando de esto, esto nos va a permitir medir valores. Si es la orina, nos va a permitir ver
ejemplo, la creatinina nos pudiera permitir ver cómo están funcionando los riñones. Y si nosotros hablamos de hematología, estamos hablando de cómo nuestras defensas a través de plaquetas, de leucocitos, de linfocitos, están trabajando. También podemos ver cómo va funcionando nuestro sistema circulatorio, porque pudiéramos ver que se nos esté arrojando una hemoglobina en un valor que sea muy bajo. Y eso va a generar problemas no solamente a nivel circulatorio, pudiera ser una anemia, a nivel también respiratorio, porque si nosotros no tenemos suficiente hemoglobina y energía en el cuerpo, no podemos respirar, que eso es lo que podemos hacer, nuestros pulmones no van a estar funcionando bien. Bueno, entonces es bastante complejo y nosotros solamente estamos hablando de un ser humano. Ahora, si nosotros hablamos de una organización que es aquella que está conformada por un grupo de personas, lógicamente que estamos hablando de un sistema complejo. Por eso me voy a permitir leer lo último que está acá. Las organizaciones son sistemas complejos en permanente que pasa relación con su entorno y realmente lo que hacen es amoldarse a los diferentes cambios que genera su entorno, su alrededor, su ambiente y las diferentes conexiones que hay a nivel interno para poder prolongar su vida en el tiempo. Por último, vamos a hacer un resumen de todo lo que he dicho anteriormente de la organización vista como un sistema. ¿Por qué se puede decir esto? Porque sí, porque es verdad, está conformada por partes. Esas partes básicamente son lo que ya habíamos hablado antes, el sistema tecnológico y el sistema social, pero también tenemos otro tipo de recursos que son el capital, ¿sí? Y el trabajo. Tenemos también que esas partes deben ser independientes y tienen que tener interacción o interconexión. Eso es cierto. Si nosotros como organización, en nuestro caso, la unidad el Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín quiere formar para la excelencia, nosotros, que somos los profesores, también tenemos que ser excelentes, también tenemos que prepararnos, también tenemos que dejarles a ustedes el ejemplo con la transmisión de estos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, formándonos también a nivel profesional, porque queremos individuos que salgan, que se proyecten a una sociedad para prestar un servicio a nivel profesional de calidad, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que interactuar, tenemos que saber cómo nos dirigimos a nuestros estudiantes, cuáles son los objetivos que tenemos trazados para ellos. Y bueno, tenemos que establecer planificación, tenemos que hacer evaluaciones sobre la base de actividades, dar notas, entregar también la retroalimentación al estudiante para que sepa cuáles son sus aciertos, cuáles son desaciertos y en qué tiene que reforzar sus conocimientos. Eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. También ya hablamos de que perseguimos un fin que es formar a nivel educativo, y en el caso del Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. Se habla también de que está constituido por subsistemas, muy cierto. Si nosotros vemos las empresas del Estado, tenemos las empresas que son aquellas que prestan servicios, como por ejemplo Aguas de Mérida, en el caso de acá, y Corpoelec, que creo que es a nivel nacional. El mismo nombre, ya tiene el mismo nombre, pero también tenemos el Ministerio Popular para la Educación Superior, pudiera ser, pero es para la educación porque tenemos diferentes niveles, que está el básico, nivel medio, ¿verdad? Básico, diversificado, nivel medio, nivel superior. En nivel medio se encuentran los tecnológicos. Nivel superior se encuentra el Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. También podemos ver la organización como un sistema abierto, ya que está constituido por personas, por equipos y que ellos mismos tienen una interacción tanto interna como externa con el entorno
y en esa interacción va a haber intercambio de energía, intercambio de materia. En cuanto a un sistema abstracto, si nosotros sabemos que una organización está conformada por personas y esas personas realizan procesos y actividades, a su vez también tienen ideas, tienen planes, tienen propósito, entonces estamos hablando como tal de la organización como sistema abstracto porque lo conforman personas que aportan ideas para el logro de objetivos, de planes y que nos dejan conceptos previamente definidos por ellos mismos. Perdón, acá voy a volver a repetir lo que dije en la penúltima diapositiva, y es que todas estas teorías generales de sistemas permitieron que a través de los estudios de Bertalanffy, de su pensamiento sistémico, se empezara a hacer el estudio de los sistemas como la unión o la conformación de elementos que interactuaban, que eran interdependientes y que perseguían un fin. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues sencillamente que cuando yo voy a hacer el estudio de una organización, la cual es un sistema que puede ser llamado sistema abierto, que puede ser llamado sistema abstracto, ya dije el porqué, que puede ser llamado sistema social, también lo especifiqué, y también que es un sistema complejo, sencillamente no podemos hacer un estudio desglosando sus partes porque se pierde la interrelación, se pierde el saber cuál es una entrada y cuál es una salida, qué es la entrada y qué es la salida. Si nosotros viéramos una organización como la unión o el flujo de departamentos, obviamente un departamento le va a entregar información a otro con la intención de lograr un objetivo. Ejemplo, si nosotros tenemos un proceso productivo, antes y previo a ello tuvo que haber, ¿qué cosa? Un vendedor que promocionó el producto que tenía la empresa, fue y visitó a los clientes o atendió a los clientes, esos clientes puede que sí o puede que no, pasaron un pedido, ese pedido va a pasar por el departamento de compras, va a ser chequeado, van a ser chequeados los precios que dio el vendedor, se pudiera o no ajustar el valor final de esa factura, se generan las facturas, eso lo tiene que generar el departamento de administración, pero también tenemos que tener un departamento de tesorería para que si hay o no, hay que trabajar con la parte de almacén porque tenemos que ver si los recursos están o no en almacén. Vamos a necesitar, ¿qué cosa? Que haya o no el material. Si no lo hay, hay que producir, y si no hay materia prima, hay que ver si existe orden de tesorería para darle play a la producción de ese pedido específico y para poder satisfacer completamente al cliente. Ese es un ejemplo de lo que acabo de decir. Y por último, pues bueno, dentro de una organización se va a crear lo que llamamos sistema de información gerencial. El mismo como tal, ¿qué es o qué implica un sistema de información gerencial? ¿Cuál es su función? Dar información a quién, a la parte de gerencia, a la parte administrativa, a nivel administrativo, para que se pueda planear, controlar y tomar y realizar toma de decisiones sobre la base de los objetivos de la empresa. Bueno, jóvenes, hasta ahorita hemos culminado exitosamente nuestra primera charla o conversación de este tercer corte. Los invito a que consulten sus actividades, ya la actividad 1 la tienen disponible. Muy importante que la lean con cuidado porque algunos de los ítems o planteamientos van a depender del el último dígito de su cédula. Algunos tendrán que hacer o trabajar con diferentes herramientas, mapa conceptual, mapa mixto, infografía, y también con diferente tipo de material. Por favor, lean detalladamente cada una de las cosas que coloqué. También hice un alto en el camino debido a que ha ocurrido recurrentemente que personas, no todas, obviamente, no siguen las pautas, como por ejemplo darle el nombre al archivo para poderlo yo identificar de una mejor manera y a la vez tener soportes en plataformas ideales en donde venga
con el modelo que he presentado, que tiene que ver actividad 1, tercer corte y a la vez el nombre y el apellido del estudiante. Por favor, sigan esas indicaciones. También todas las que les di allí, y tomen en consideración que voy a estar tomando en cuenta ello para la evaluación definitiva, porque habrá evaluaciones en las cuales, si no cumplen con lo anteriormente señalado, porque lo he venido señalando durante todo el semestre, pues sencillamente eso afectará la nota final. Muchísimas gracias por su atención. Espero que pasen un bonito lunes y que tengan un feliz inicio de semana, y a la vez que culminen con éxito este tercer corte y por ende y por tanto el semestre. Muchísimas gracias. Estoy a su entera disposición y orden para cualquier pregunta con respecto a las actividades. Nos vemos en el próximo encuentro pronto. Hasta luego.